Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta mañana. Te saluda el pastor Heredia, peruano, radicado acá como misionero en Buenos Aires, Argentina. En esta oportunidad quiero aprovechar para saludarte en este nuevo año y reanudar nuestro compromiso de transmitir todos los domingos la bendecida palabra de Dios. Y gracias por tu atención y tu audiencia desde el año pasado hasta en estos momentos que estamos en la transmisión en vivo por este medio. Hace unos años atrás fui invitado a una conferencia en el Ecuador, Guayaquil, al sur de Guayaquil, y estaba hablando ahí cómo uno debe alinearse a la abundancia de nuestro Padre, a la abundancia de nuestro Padre. Después de la conferencia se me acercaron muchas personas a felicitarme, a comentarme, pero me llamó la atención una mujer blanca, alta, que era una empresaria, una vendedora de ciertos artículos para las escuelas. Y ella se me acercó y lo que me llamó la atención fue esto, ¿no? Y ella me dijo, nunca había escuchado un mensaje así sobre lo que yo merecía o lo que yo merezco como una hija de Dios. Bueno, le mandé mi comentario y ella se llenó de regocijo al poder apreciar esta conferencia. He escrito un libro que se llama Vida en Tres. Soy autor y escritor de este libro, Heredia Pardo. Usted lo puede encontrar en Amazon. Y también hace poco recibí de una escritora en Cuba que me escribió un tema con relación al libro que ella ha leído, mi libro Vida en Tres, y me escribió un poema, ¿no?, titulado Heredia Pardo. Y hace referencia sobre mi niñez y las carencias que yo tuve en mi niñez y mi adolescencia. Y cómo esas carencias también era porque no estaba alineado con la abundancia de nuestro Padre Celestial. Y muchas veces no tenemos conciencia de lo que es nuestro Padre Celestial y la abundancia que Él tiene para nosotros sus hijos. Vivimos un clima de de mucha publicidad, de mucha consumismo, y carecemos muchas veces de las necesidades básicas que debemos tener, aún mayores, ¿no? Nos vemos en la necesidad de orar siempre, porque las necesidades que afrontamos muchas veces no son cubiertas como nosotros quisiéramos. Y el versículo que quiero tratar con ustedes está en el capítulo 15 del libro de San Lucas. El libro de San Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 14. Habla sobre el hijo menor, la historia, cuando Jesús está enseñando sobre los principios del reino de Dios. Pero este hijo menor, dice el escritor, al recibir su herencia, comenzó a malgastar todo lo que él tenía. Y todo lo que él tenía lo malgastaba perdidamente. De tal manera que comenzó a faltarle. Comenzó a faltarle. Comenzó a gastar y comenzó a faltarle. Y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentara cerdos.
y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Este joven comenzó a tener carencias, de falta de alimento, de falta de un buen techo, de falta de una familia, de falta del padre, la falta de afecto, la falta de amor, la falta de amistades, la falta de buenos compañeros, de tal manera que él se encontró solo y sus carencias eran tan agobiantes que él comienza a pensar y comienza a tener una lectura de sus carencias, de su contexto que él está viviendo. Y al ver eso, él comienza a pensar, comienza a meditar y dice así: en la casa de mi padre, ¿cuántos jornaleros tienen abundancia de pan? Y aquí yo perezco de hambre. Hogares están pereciendo y están pereciendo por falta de economía, están pereciendo de una buena comunicación. Quisiéramos que todo marche en una buena armonía. Este joven vio que no tenía una buena armonía con él mismo y una buena armonía con lo que él quería para su vida. Y comienza a pensar él en la casa del padre, cómo vivían él y cómo viven los jornaleros, los empleados del padre. Él comienza a pensar que los empleados del padre, los jornaleros, los que tienen que atender las necesidades del campo, los bueyes, la agricultura, los empleados. Estos empleados del padre tienen abundancia. Y él es un hijo. Y aquí perezco. Y muchos hijos de Dios, muchos cristianos, van a las iglesias, se reúnen en sus santuarios, tenían diferentes actividades eclesiásticas, pero en su momento tienen carencias, tienen carencias. Recibo llamadas, recibo información de estas carencias que atraviesan las familias, atraviesan los hogares, atraviesan negociantes, empleados y empresarios en las diferentes áreas de la vida cotidiana. Atraviesan las carencias. Y cuando yo comienzo a ver la creación, ¿no? A través del National Geographic, la abundancia de la creación, la magnitud de los cerros, los valles, los ríos, los parques, y veo la creación y veo la abundancia de nuestro papá, Dios el Creador. Vio su abundancia de él. Pero acá nosotros como hijos perecemos. No estamos conectados con la abundancia y no tenemos la conciencia de abundancia de nuestro Padre. Y él como que estaba adormecido porque dice la palabra de Dios, vuelve en sí.
Volver en sí es como que recobrar el conocimiento. Volver en sí es como recobrar su identidad. Volver en sí es como despertar, ¿no? Que estábamos dormidos y como que despertamos nuestra conciencia y él comienza a despertar su conciencia para atreverse a pensar del Padre y la abundancia que tenía él. Y muchas veces nosotros tenemos que despertar nuestra conciencia de la abundancia que hay en esa mente superior, que hay en esa mente creativa, en esa mente Dios. Lamentablemente nuestras religiones nos han adoctrinado a tener una vida de carencias, una vida legalista, una vida de escasez. No así el Padre, porque él identifica al Padre y dice, en la casa de mi Padre hay abundancia. En la casa de mi Padre hay abundancia. Pero aquí yo perezco de esa abundancia. Aquí yo estoy careciendo de esa majestuosa plenitud de la que hay en la casa de mi Padre. Y quiero desarrollar algunos principios para volver a esa relación de abundancia, ese alineamiento con la abundancia de nuestro Creador. Volver a esa abundancia y estar acorde con la abundancia de ese Creador. Y algunos impedimentos que él ha desarrollado, este chico, que lo llevan a reflexionar consigo mismo, que no le dejaron apreciar esa abundancia. Y así como realicé esa conferencia en Guayaquil, que voy a desarrollar algunos puntos que desarrollé en esa oportunidad con ustedes, para que así como esta empresaria despertó, así como yo desperté de este adormecimiento de carencias y podamos estar alineados a esta virtud majestuosa de nuestro Creador, en quien identifica este joven que hay abundancia, que hay plenitud. Y mientras él va acercándose al Padre, y él va desarrollando ciertos términos que va a conversar con el Padre, el cual lo llevaron a tener la vida de carencia, tener la vida de carencia. Y su primer argumento que él presenta es este: he pecado contra ti y he pecado contra el cielo. Ese es su primer argumento. El segundo argumento que dice él: yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el tercer argumento que presenta él: hazme uno de tus jornaleros. Tres argumentos, el cual él analiza que lo han llevado a una vida de carencia, que lo han llevado a una vida de pobreza, tanto espiritual, emocional, social y económica. Él tiene sus argumentos, el cual va a presentar al Padre por qué él ha tenido esas consecuencias. El Padre le va a responder de otra manera. El Padre le va a responder de otra manera. Porque el Padre no tiene, tal vez, los pensamientos que tenemos nosotros religiosamente, los argumentos que nosotros tenemos religiosamente. Porque él al presentarle esto, ¿no? Dice, ¿no? He pecado contra ti y contra el cielo. Y la palabra de Dios nos enseña en el libro de 2 de Corintios capítulo 5, versículos 18, 19 y 20, que Dios ha pasado por alto nuestros pecados.
que Dios ha pasado por alto nuestros pecados, que Dios se ha olvidado de nuestros pecados. Pero ¿cómo Dios se puede olvidar de nuestros pecados? Dice la Escritura que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, pasando por alto nuestros pecados, para que nosotros volvamos a la abundancia del Padre. Tenemos que tener siempre una actitud de reconciliación con Dios. Para que nosotros entremos en una alineación de abundancia, tenemos que tener una actitud de reconciliación por Dios, con Dios. Porque nosotros hemos desarrollado conciencia de pecado. Conciencia de pecado. La ley nos hace conscientes del pecado, pero la gracia nos hace conciencia de justicia. Y para desarrollar nosotros una comunión con la abundancia que tiene el Padre, debemos desarrollar conciencia de justicia. Conciencia de justicia. ¿Y cómo desarrollamos conciencia de justicia? Tienen que escuchar al pastor Otoniel Pardo con sus temas la justificación. Porque la justificación que nos hace Dios es que Dios nos justifica. Que Dios nos considera a nosotros gente justa, sin pecado. Sin pecado. ¿Y cómo Dios te puede considerar justo sin pecado? Porque Él condenó todo el pecado de toda la humanidad en Cristo Jesús. Tu pecado, mi rebelión, mi desobediencia, ya ha sido juzgada en la cruz del Calvario hace 2000 años, de tal manera que la conciencia de mi pecado está en Cristo, en su Calvario. En su Calvario. La conciencia de justicia me relaciona en comunión con Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La palabra paz quiere decir bienestar, prosperidad, sanidad. Entonces la conciencia de justicia, a través de la gracia de Dios, nos trae a una relación de paz, de bienestar y de prosperidad. Entonces lo que debemos desarrollar es conciencia de justicia, conciencia de la justificación, conciencia de la justicia de Dios en Cristo Jesús, de tal manera que Él ha pasado por alto nuestros pecados. Y eso es lo que va a hacer el Padre, va a pasar por alto los pecados de su Hijo. Va a pasar por alto los pecados de su Hijo. Dios pasa por alto tus pecados por su gracia, por medio de la obra de Cristo Jesús. La gente dice, es que yo no me puedo acercar a Dios porque soy un pecador. Es que hago esto, hago lo otro, y esos son mis pecados y no me puedo acercar a Dios. Con relación a Dios, en Cristo Jesús, Él te ha justificado. En Cristo Jesús, Él te ha condenado. En Cristo Jesús, Él pagó el precio a través de su sangre por cada mal que nosotros hemos hecho. Su gracia nos justifica. Su gracia nos declara justos. Dios nos declara justos. Dios nos declara libres. Dios nos declara salvos. Dios nos declara provistos de su abundancia y de su riqueza. En Cristo Jesús estamos plenos por la gracia y la misericordia de Dios. Eso es lo que Él comienza a darle el Padre a este Hijo. Porque Él había desarrollado mucho la conciencia de pecado. Y muchas veces la religión nos hace conscientes más del pecado. Y Dios quiere que nosotros desarrollemos más conciencia de justicia. Más conciencia de justicia.
Porque cuando somos justificados en Cristo, por su justicia reinamos en esta vida. Por su justicia somos salvos de la ira de Dios. Por su justicia ya no somos condenados. Por su justicia tenemos plenitud. Por su justicia somos declarados reyes y sacerdotes. Por su justicia somos declarados la niña de sus ojos. Por su justicia somos declarados hijos de Dios. Por su justicia somos declarados embajadores de Cristo. Por su justicia somos declarados su justicia, su redención. Por su justicia somos declarados su santificación. Por su justicia somos enriquecidos. Por su justicia somos llenos de su sabiduría. Por su justicia somos llenos de su plenitud. Por su justicia somos llenos de su inteligencia espiritual. Por su justicia nuestro entendimiento es abierto para ser conscientes de su abundancia, de sus riquezas, de su plenitud, de la gran belleza que tenemos nosotros sus hijos en Él, por Él y para Él. Gloria a Dios. Lo otro argumento que él presenta dice así: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no merezco, ya no merezco, ya no merezco, ya no merezco, ya no merezco lo bueno que tú tienes, ya no merezco lo agradable que tú eres, ya no merezco el amor que tú tienes para mí, ya no merezco. La falta de merecimiento, ¿sabe qué? Desarrollamos porque no tenemos una buena identidad, hijos de Dios. Y pensamos que no merecemos una buena vida. Y nos vamos estacionando y nos vamos conformando al contexto social, al destino, entre comillas, a la ciudad donde vivimos, al contexto político donde estamos, a las circunstancias que vivimos. Y nos conformamos, ¿sabes? Nos estacionamos y decimos, bueno, yo no merezco unas buenas vacaciones, yo no merezco una buena salud, yo no merezco una buena familia, yo no merezco unos buenos hijos. Y desarrollamos una conciencia, ¿sabe qué? De carencias. Que no merecemos una buena calidad de vida. Jesús dijo, el ladrón viene a robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y este chico había desarrollado una actitud de no merecimiento, de no merecimiento. Y a veces pensamos que no nos merecemos un buen negocio, que no nos merecemos un buen empleo, que no nos merecemos un buen ingreso económico. Y dejamos que las circunstancias nos manejen a nosotros y no nosotros crear nuestras propias circunstancias. No de que nosotros desarrollemos nuestro propio porvenir, que nosotros desarrollemos nuestros propios ingresos económicos, que nosotros desarrollemos nuestros propios negocios productivos, que nosotros nos desarrollemos como personas, como buenos ciudadanos, que nosotros nos desarrollemos como buenos amigos de otras amistades, que nosotros nos desarrollemos como buenos empresarios, que nosotros nos desarrollemos como buenos en ser solidarios con otros. Y como nosotros pensamos que no nos merecemos, amados hermanos, amados amigos, entonces vivimos en un mundo de carencias, porque pensamos que no nos merecemos. Nos hemos etiquetado que somos del tercer mundo, nos hemos etiquetado que somos el índice, que marcamos un índice de pobreza en nuestra nación, que nos hemos etiquetado como personas de pocas oportunidades,
Nos hemos etiquetado de acuerdo al contexto de nuestra familia. Si mi papá fue pobre, necesitado, bueno, ¿qué me toca a mí? ¿Qué me toca a mí? Seguir la herencia de mi familia, seguir la herencia de mis padres. Yo viví con mucha carencia en mi niñez, ustedes lo pueden leer en mi libro Vida en Tres. Yo viví con mucha carencia en mi adolescencia. Mi papá nunca estudió en una escuela, mi mamá tampoco. Ellos se esforzaron, ¿verdad? Teníamos una comida al día, no teníamos un buen ambiente para dormir, no teníamos una buena pieza. Yo dormía con mi hermano Javier en la misma cama. Dormíamos los dos en la misma cama. No teníamos un ambiente independiente. Teníamos mucha carencia. Y un día yo me senté en una, en una silla y me dije a sí mismo yo no voy a seguir, yo no voy a repetir la pobreza de mi papá y de mi mamá. Me hablé a mí mismo, dice, yo no voy a seguir ser pobre, yo no voy a seguir ser pobre teniendo tantas carencias de mi papá y de mi mamá. Yo no quiero seguir esta misma historia, yo no quiero seguir la misma historia de mis padres, yo no quiero seguir repetir la misma historia de mis padres. No estoy diciendo que sean malos padres, ni fueron malos padres. Me dieron lo mejor que tenía, me dieron lo mejor el amor que tenía, me dieron la mejor educación que ellos tenían, me dieron lo mejor que ellos fueron para mi vida. Me siento muy honrado de parte de Dios por la fidelidad de mi papá hacia mi madre. Me siento muy agradecido a Dios por la negación de mi vida, por mi mamá, de una mujer de oración, una mujer de intercesión. Pueden leerlo en mi libro. Ahí está la historia de mi madre, abnegada por mi vida, pero teníamos carencias. Como cualquiera de ustedes que tiene una vida de oración, una vida de ayuno, una vida de ir a la iglesia, pero tenemos carencias. Pero está diciendo en la palabra de Dios que Él tiene abundancia. Él tiene abundancia. Y nuestra falta de dignidad, que no nos sentimos dignos, que no nos sentimos merecedores. Él dice, no merezco eso, Señor, no quiero merecer eso. Porque desarrollamos una baja autoestima, bajo de amor propio, no nos amamos. Y Jesucristo dijo el primer mandamiento, tienes que amar a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Pero te tienes que amarte a ti mismo. Y cuando no nos amamos, no nos apreciamos, para tener una buena salud, para tener una buena familia, para tener una armonía con nuestra pareja, con nuestro esposo. Cuando no desarrollamos, queremos ser gente con dignidad, personas que somos dignas de tener lo mejor de capacidades para desarrollarnos en la vida. Este empresario pensaba que no se merecía una buena cierre de ventas, no se merecía una serie de nuevas oportunidades en los colegios donde ella vendía sus materiales. Y muchas veces como empresario tú ves el contexto social, el contexto económico, y piensas que no te mereces, porque ves tus circunstancias, ves el consumismo, ves la falta de oportunidades tal vez por el contexto económico, político, y piensas que no te mereces. Igual que este chico, pensaba que no se merecía. Pero ¿sabes qué? Dios en Cristo Jesús te ha hecho digno de merecimiento. En nuestras fuerzas, en nuestras capacidades no somos dignos. Pero la gracia de Dios, la gracia de Dios, la gracia de Dios te ha hecho digno. Y como Él te ha hecho digno, por medio de la fe en Cristo Jesús, dice que Dios nos da todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios nos ha dado lo mejor, nos ha dado a su Hijo. ¿Cómo no nos dará todas las cosas?
¿Qué son cosas? Cosas son cosas que vemos, son cosas que palpamos, son cosas que identificamos. Si nosotros siendo malos, dice Jesús, si nuestro hijo nos pide pan, le daremos una piedra. Si nos pide pescado, le daremos una serpiente. De ninguna manera. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más dará vuestro Padre? Vuestro Padre. ¿Cuánto más dará vuestro Padre a vosotros? ¿Qué le piden? O sea, Dios nos va a dar buenas cosas. Pero nosotros debemos sentir y desarrollar conciencia que nos merecemos. Que debemos tener una buena autoestima nosotros, que nos merecemos porque nos amamos. Que nos merecemos porque nos amamos. Y porque nos amamos, nos merecemos una buena salud. Nos merecemos un buen matrimonio. Nos merecemos una buena relación con nuestros hijos. Nos merecemos una buena relación de nuestros negocios. Nos merecemos una buena relación con el Padre. Y la abundancia que hay en Él. Número uno, tenemos que tener conciencia de justicia. Número dos, tenemos que tener conciencia que nos merecemos lo mejor. Y número tres, Él dice esto: hazme uno de tus jornaleros. Hazme uno de tus jornaleros. Él se comenzó a comparar. Él se comenzó a comparar. Te quiero decir una cosa. Si tú quieres desarrollar abundancia, no te compares. No te compares con nadie. Recuerda que eres único, eres única. No hay otro en este planeta como tú. No hay otro en el planeta como tú. Los dones que tú tienes, las habilidades que tú tienes, Dios la puso en tu corazón. Dios la puso en tus manos. Eres una persona única. No hay otra persona en la tierra que tenga tu propia huella digital. Eres única. Eres única para dejar huella. Eres única para dejar un legado. Eres única para dejar una herencia. Eres única para dejar inspiración. Eres único, eres única. No te compares con nadie. Porque te puedes sentir superior a otros o te puedes sentir menor que otros. Puedes magnificarte al compararte con otros o puedes minimizarte al compararte con otros. Eres tú tu propia competencia. Eres tú tu propio desafío. Eres tú tu propio argumento. Eres tú. Y Dios te ve a ti como único. Dios te llama por tu nombre. Eres único. Este chico se comparó. Y la comparación no nos va a llevar a bien. La comparación no nos va a llevar a bien. La inspiración sí. Porque la comparación hace que nuestro ego, ¿sabe qué? Reluzca. Hace que nuestro ego se sienta ofendido. Hace que nuestro ego se sienta resentido. Hace que nuestro ego se sienta egoísta. Hace que nuestro ego se sienta mal consigo mismo. Este chico se comparó y dijo: hazme uno de tus jornaleros. Hazme uno de tus jornaleros. Y el padre, a ninguno de esos argumentos, ¿sabe qué? Le hizo caso. A ninguno de esos argumentos le llamó la atención. Porque esos argumentos en el padre muchas veces no tienen el valor que nosotros le damos. Solamente el padre fue y lo abrazó, lo besó, lo amó, porque él lo reconcilió consigo mismo, el padre. Y eso que busca el padre, que nosotros nos reconciliemos con él, nos reconciliemos con la conciencia de abundancia que tenemos en él, con la conciencia de amor que tenemos en él, con la conciencia de afecto que tenemos en él,
con la conciencia de merecimiento que tenemos en Él, con la conciencia de justicia que tenemos en Él, con la conciencia de ser elegidos por Él. Él te eligió. Él te separó del vientre de tu madre. Eres única, eres único. Él te separó de antes de la fundación del mundo. Él te llamó para que en este momento, en este instante, te conectes y puedas escuchar una realidad a través de los argumentos universales de la palabra de Dios que puedan cambiar tu conciencia de ver, de despertar a través de la luz de las Sagradas Escrituras, para que tú te alinees con la abundancia, para que tú te alinees y hagas planes, planifiques de acuerdo a la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Porque la Biblia dice que los pensamientos de Dios es siempre el bien, que los pensamientos de Dios para ti es siempre el bien, que Dios siempre piensa en tu bienestar, que Dios siempre piensa en hacerte el bien. Pero a veces nosotros pensamos en el mal. No tenemos conciencia de justicia, tenemos conciencia de pecado. No tenemos conciencia de merecimiento, tenemos conciencia de que no somos dignos. Porque hemos sido engañados, porque han quebrado nuestros sentimientos, porque han quebrado nuestro amor propio. Pero aún así, como este chico de esta historia, las cosas pueden cambiar para bien. Porque Él ha dicho, mis pensamientos para vosotros es solamente el bien y no el mal. Así que, amados, cierro con esta reflexión. Vuelve en sí, vuelve en sí. Reconcíliate con el Creador, en Él tienes dignidad. Reconcíliate con el Salvador, en Él tienes favor. Y Dios hará de ti lo mejor hoy para cada uno de nuestros destinos. Gracias por tu atención. Ha sido con vosotros su amigo y pastor Heredia Pardo, peruano radicado acá en Buenos Aires, Argentina. Que Dios te bendiga. Gracias por vuestra atención. Dios es bueno siempre y para siempre su misericordia.